¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En el trabajo práctico de hoy vamos a ver inervación de miembro superior. Ya hemos visto huesos, articulaciones, músculos, irrigación y ahora pasamos a inervación, que sería el último tema. Cada cosa que vamos viendo vamos a ir haciendo un repaso de lo anterior, de los músculos que se ven, de los huesos que se ven. Como siempre les digo, para entender bien el trabajo práctico tiene que estar la parte teórica muy bien dominada. Si ustedes se sienten que les falta algo, paren el video acá, vuelven, miran bien el teórico, estudian, repasan y siguen acá, porque ya cada vez son más cosas, son más elementos anatómicos y quedan cosas sueltas, cosas que no están bien estudiadas, que no están bien leídas. Después, ¿qué pasa? Uno entra a ver el preparado y esto se vuelve loco, porque son un montón de cosas que no las entiende, que no se acuerdan, así que siempre primero la parte teórica tiene que estar perfecto. Vamos a pasar a ver la parte de inervación y comenzamos con el plexo braquial. Supongo que se acuerdan muy bien del plexo braquial, la parte teórica, ¿sí? ¿Dónde estaba? Bueno, vamos a comenzar viendo este preparado. Este es un preparado donde vemos un corte en el plano coronal. Estamos viendo el lado izquierdo del preparado a nivel de la región axilar. Esto es superior, esto es inferior, esto es interno y esto es externo. Vemos la cavidad axilar con su contenido, que es el plexo braquial, los vasos axilares y múltiples ganglios linfáticos que acá han sido disecados. Fíjense que acá, para ver esto, tuve que sacar la pared anterior de la cavidad axilar, que sería el pectoral mayor en un plano y más abajo la aponeurosis clavipectoroaxilar, que engloba el músculo subclavio, que viene de la clavícula, el pectoral menor. Todo eso lo sacamos y vemos esto, ¿sí? Fíjense que acá se ve muy bien la pared interna, ¿sí?, de la cavidad axilar. ¿Cuál es la pared interna? Este músculo, que muy pocas veces se ve así de bien, que es el serrato mayor, ¿sí?, que se insertaba detrás de los pectorales en las costillas, tapizaba toda la pared del tórax y terminaba insertándose en la cara anterior de la escápula, cerca del borde espinal. Bien. Pasamos a ver entonces el plexo braquial. Habíamos dicho que el plexo braquial salía de un triángulo que estaba formado entre los músculos escalenos anterior y medio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los escalenos eran músculos del cuello, que los vamos a ver cuando veamos cuello, pero acá los vemos. Este es el escaleno anterior y todo esto que está acá tapado por los vasos axilares, vemos los troncos primarios del plexo braquial, ¿sí? Este que se reconoce acá clarísimo es el primer tronco primario. Acá está el segundo tronco primario y si hago así voy a ver el tercer tronco primario. Esos son los troncos primarios del plexo braquial, que junto con la arteria subclavia van a pasar por ese triángulo que dijimos, entre el escaleno anterior y el escaleno medio que está por atrás. Músculos que se insertan en la primera costilla que está acá. Bueno, vamos a ver cuáles son las ramas del plexo braquial. Habíamos dicho que había ramas colaterales, que es muy difícil que las podamos ver en este preparado. Las ramas colaterales son anteriores, que vienen hacia adelante, perforan la aponeurosis clavipectoroaxilar y van a los músculos anteriores de la cavidad axilar, y ramas posteriores, ¿sí?, que van hacia atrás. Algunas las habíamos visto, como el nervio supraescapular, ¿sí? Acá llama la atención que se ve una que tiene un nombre propio, que el que se acuerda mejor, si no, no importa, que es el nervio de Charles Bell, que inerva el serrato mayor, ¿sí? Acá se ve muy bien este nervio. Son todas ramas colaterales posteriores del plexo braquial. Bien. Vamos a las ramas terminales del plexo braquial. Bien, esto que vemos acá es lo mismo que en el dibujo que habíamos hecho en el teórico. Si no se acuerdan, lo repasan. Acá vemos los troncos primarios del plexo braquial, primero y segundo, y esto que vemos acá es el tronco secundario anteroexterno. El tronco secundario anteroexterno iba a dar dos ramas. Esto que vemos acá, que es la raíz externa
del mediano. Recuerden que esto es externo y esto es interno. Y este nervio que está acá, que es el nervio músculo-cutáneo. Si corremos un poquito los vasos axilares, vamos a ver acá el tronco secundario anterointerno. El tronco secundario anterointerno va a dar la raíz interna del nervio mediano y este otro nervio que está acá, que es el nervio cubital. Todas estas eran las ramas anteriores del plexo braquial, pero recuerden que los tres troncos primarios, cuando salen, dan ramas posteriores que están más atrás y es muy difícil verlas en estos preparados. Pero acá se ven las dos ramas del tronco secundario posterior. Este que está acá es el nervio circunflejo. Fíjense que acá está acompañando a una arteria circunfleja, lo más probable que sea la circunfleja anterior y posterior que nacen juntas, y este el nervio circunflejo, o como se llama en la nomenclatura internacional, nervio axilar. Recuerden que este nervio inerva el músculo deltoides. Y esta la arteria circunfleja. ¿Cuál es la otra rama del tronco secundario posterior? Este nervio que vemos acá, que es el nervio radial, ¿sí? Este que es el nervio radial. Fíjense que yo me ubico porque si yo veo todos estos troncos principales, el cubital, el mediano y el músculo cutáneo, por detrás de todo esto están el radial y el circunflejo o nervio axilar. Bueno, vamos a entrar a ver en detalle las ramas terminales del nervio, del plexo. Este que vemos acá es el nervio músculo-cutáneo. El nervio músculo-cutáneo habíamos dicho que inervaba todos los músculos del grupo anterior del brazo. Entonces los vemos acá atravesando este músculo, que es el músculo coracobraquial. Y da inervación también al bíceps y al braquial anterior, o simplemente braquial en la nomenclatura internacional, ¿sí? Si ven un nervio así, que se mete dentro de este músculo, ¿sí?, con toda probabilidad es el nervio músculo-cutáneo. Inervación, grupo muscular anterior del brazo. ¿Qué otro músculo, qué otro nervio tenemos que ver en el brazo? Este que está acá es el nervio mediano. ¿Dónde está el nervio mediano? Siempre lo van a ver por delante de la arteria humeral. Los libros le van a decir que la cruza en X alargada, así, como se los estoy mostrando. Y el otro nervio que tenemos acá es el nervio cubital, que está por dentro del mediano, ¿sí? Estos son los tres nervios que vamos a ver muy bien en el brazo. Estos están entre el grupo muscular anterior y el grupo muscular entre el grupo muscular superficial y grupo muscular profundo del brazo. Fíjense que el nervio cubital viene por dentro de la arteria humeral y del nervio mediano, hasta que llega hasta la región del codo, donde perfora el tabique intermuscular interno y penetra en el canal epitrócleo-lecraniano. El radial, ¿cómo lo vamos a ver? Fíjense que el radial, si uno lo sigue, se hace bien profundo y se mete detrás del húmero. Si yo toco acá, lo puedo seguir. Se está metiendo en el canal de torsión que venía por la cara posterior del húmero, así, en esta dirección, hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? Y ahí, entre la cara posterior del húmero y el tríceps, quedaba formado un conducto osteomuscular, ¿se acuerdan? Ahora lo vamos a ver en otro preparado. Bien, este es otro preparado del lado izquierdo también. Acá vemos el bíceps,
¿sí? Dijimos que entre el plano muscular superficial y el profundo encontramos todos los nervios. Entonces levantamos el bíceps, acá vemos muy bien el nervio músculo cutáneo, que inervaba todo el grupo muscular anterior, y acá vemos la arteria humeral y el nervio mediano siempre por delante, cruzándola en X muy alargada. Y si seguimos el nervio mediano hacia el codo, habíamos mencionado la otra vez el canal interno del pliegue del codo, ¿sí? Que estaba limitado entre el tendón del bíceps y el pronador redondo, ¿no? Que era el primero de los músculos epitrocleares. Y por ahí pasaba el nervio mediano y la arteria humeral. ¿Se acuerdan? Eso dijimos que era importantísimo. Este es otro preparado, también del lado izquierdo, visto desde adelante. Acá podemos ver también el nervio mediano con sus dos raíces, externa e interna. Del tronco secundario anteroexterno sale la raíz externa y el nervio musculocutáneo. Y si seguimos acá, vemos el tronco secundario anterointerno que origina la raíz interna del mediano y el nervio cubital, ¿sí? Fíjense, acá se ve muy bien el nervio cubital que corre por dentro de la arteria y más abajo perfora el tabique intermuscular interno, ingresa al canal epitrócleo olecraniano, ¿sí? Acá se ve muy bien, ¿eh? Si yo toco acá, voy a tocar la epitróclea y el olecrano. Y acá está corriendo el nervio cubital. Estos nervios dan algunas ramas colaterales en el brazo que no tienen ninguna importancia. Van a encontrar la rama de la arteria cubital, ramitas que no tienen ninguna importancia. Fíjense que en este preparado también vemos el nervio radial, ¿sí? Siempre por detrás de todo esto vemos los nervios que son ramas del tronco secundario posterior. Este es el radial y si yo lo sigo al radial voy a ver que se mete acá, ¿sí? En la cara posterior del húmero, en el canal de torsión. Si yo toco acá veo que está por detrás del húmero, ¿sí? Y el radial, ¿qué hace? Atraviesa todo el canal de torsión. ¿Y por dónde sale? Ya lo habíamos visto también. El radial salía por el canal externo del pliegue del codo, que estaba limitado acá entre el supinador largo, ¿sí? Que ahora se llama músculo brachiorradial, y el bíceps. Y fíjense que acá el radial, no sé si se acuerdan que yo se los mostré en el teórico de músculos, atraviesa el supinador corto, eso lo habíamos visto bien, y el radial da dos ramas, una rama superficial, que es esta que tengo acá en la mano, en la pinza mejor dicho, y esta que es la rama profunda. La profunda es la que atraviesa los dos haces del supinador corto, y la superficial es el ramo sensitivo, que inervaba esta rama profunda del radial, todos los músculos posteriores y todos los músculos externos del antebrazo, del grupo posterior y del grupo externo sin excepción. ¿Sí? Acá vemos entonces el radial en el canal externo del pliegue del codo, eso es importantísimo. Bien, en el antebrazo, ¿qué vamos a ver? Bueno, cambiamos de preparado, en este caso es un antebrazo del lado derecho, se ubican fácilmente acá porque tiene la mano muy bien, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver acá? Este nervio que vemos acá es el nervio cubital, acompañado de la arteria cubital. ¿Sí? Este ramo, que a veces se ve, a veces no, es el ramo cutáneo dorsal, perfora la aponeurosis y se hace superficial del cubital, ¿no? Este nervio que se ve acá es el nervio
mediano, que ya habíamos dicho que el nervio mediano, ¿en qué plano muscular estaba? Acuérdense que pasaba por debajo del plano del flexor común superficial. ¿Sí? Nervio mediano, ¿sí? Fíjense bien, cuando vean esto, de no confundirlo con algún tendón. Si ustedes lo siguen hacia arriba, vamos a ver que es todo igual. Cualquier tendón que ustedes vean, acá lo pueden ver como un tendón, pero si siguen más arriba van a ver que tiene el cuerpo muscular. En este caso vamos a ver que tiene toda la misma apariencia. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta cuando vean un preparado, no confundirlo con algún músculo. En este antebrazo vemos también el nervio cubital, acompañado acá de la arteria cubital. Las venas en este caso no están. Este es el ramo que les mostraba hoy, que es el ramo cutáneo dorsal. Y fíjense acá, junto con la arteria cubital, cómo pasa por ese canalcito que tiene nombre, que si no se acuerdan el nombre no importa, pero que estaba limitado por el pisiforme, el ligamento anular anterior del carpo y una prolongación fibrosa del músculo cubital anterior. Músculo cubital anterior, que de acuerdo ahora a la nomenclatura anatómica nueva se llama flexor cubital del carpo. ¿Sí? Bien, este es otro preparado. Se trata de un antebrazo y una mano del lado derecho visto desde su cara anterior. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá, todo esto que tengo acá son los tendones flexores, superficiales y profundos. O sea que fíjense que lo que se ha cortado es el ligamento anular anterior del carpo, que junto con el carpo limitaban el conducto carpiano. ¿Y qué pasaba por el conducto carpiano? Que eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que era pregunta de examen final y parcial, y el que no la sabía iba a desaprobar. Por abajo pasaban los tendones flexores y el nervio mediano. En este caso podemos ver perfectamente el nervio mediano y fíjense muy bien que se ven las 5 ramas terminales del nervio. ¿Cuáles son esas 5 ramas terminales? La primera rama es la rama más importante, que es esta, que es la rama tenariana. La rama tenariana, que es la rama más externa de las 5 ramas terminales, inerva los músculos de la eminencia tenar que estaban inervados por el mediano. ¿Cuáles eran? El separador corto del pulgar, el oponente del pulgar y el haz superficial del flexor corto del pulgar. Todo eso lo inerva la rama tenariana. Esta es la segunda, ¿sí? Esta es sensitiva y es la rama colateral externa del pulgar, ¿sí? Esta es la tercera rama, ¿sí? Que se llama rama digital del primer espacio, que rápidamente se divide en 2 ramas: la colateral palmar interna del pulgar, esta era la externa, y la colateral palmar externa del índice, ¿sí? Esta es la digital del primer espacio. Esta es la digital del segundo espacio. Y fíjense que acá se divide en 2 ramas terminales, que son la colateral palmar interna del índice y la colateral palmar externa del dedo mayor. Y esta es la quinta y última rama terminal del mediano, que es la rama digital del tercer espacio, y que se va a dividir en colateral palmar interna del dedo mayor y colateral palmar externa del anular. Estas ramas son muy importantes, son sensitivas, pero dan la sensibilidad al pulpejo de los dedos, ¿sí? Por eso habíamos dicho que un paciente que tiene una lesión del mediano, además de tener la incapacidad de agarrar algo, de hacer oposición, tiene un trastorno sensitivo importante. No puede sacar una moneda del bolsillo, por ejemplo. Habíamos dicho que el mediano
era el ojo de la mano. Y fíjense que acá, aparte, no por el conducto carpiano, sino que por un conducto que está justo al lado, tenemos el nervio cubital. El nervio cubital, después de pasar por ese canal, se divide en sus dos ramas terminales que pocas veces lo van a ver así de claro como lo ven acá. Esta es la rama profunda o motora, que es la rama que atraviesa la eminencia hipotenar y se dirige así como dobla en 90 grados hacia afuera. Sigue la arteria cúbito-palmar, sigue el arco palmar profundo, ¿sí? Y esta es la rama que va a inervar los interóseos, los dos lumbricales internos y la eminencia hipotenar, todos los músculos de la eminencia hipotenar. Y termina atravesando y pasando profundo con respecto a los flexores en la eminencia tenar, inervando el haz profundo del flexor corto del pulgar y el aproximador del pulgar, que eran los dos músculos de la eminencia tenar que no inervaba el mediano. Fíjense que acá está la rama superficial. ¿Sí? Esto que veo acá es la rama colateral interna del meñique y esta es la digital del cuarto espacio que se está bifurcando en colateral externa del meñique y colateral interna del anular. Y con esto terminamos el práctico de inervación del miembro superior. Bueno, con esto terminamos el práctico de inervación del miembro superior. Traten, cuando vean estos videos, de reconocer músculos, vasos, otras estructuras que ustedes vean. Yo les había nombrado algunas, el resto traten de reconocerlas. Fíjense que hay varias fotos también en nuestro grupo de Facebook que pueden ver y pueden reconocer. Cualquier duda nos preguntan por ese medio. Y bueno, con esto ya estaríamos terminando miembro superior. Esto sería lo último y nos queda ya miembro inferior, que sería tema del siguiente práctico. Adiós, buenas tardes a todos.